El fuego que hay en tu interior me ha consumido y me alumbró al de mi corazón. Oh, yeah, yeah. La lluvia de bendición anda conmigo, me persigue hoy. No hay nadie como tú. Muy buenos días. Estamos en segmento Palabras de Vida y hoy vamos a mirar la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, el versículo número 40 al 42. San Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Y dice la palabra: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En los evangelios de San Mateo y San Marcos encontramos el relato de la petición de la mamá de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, donde ella pidiendo, o más que pedir fue una orden, donde ella les dice: ordena en tu reino que mis hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No fue una petición, sino fue una orden. Y cuando uno escucha ese pedido de la mamá de estos dos discípulos, me trae a colación los tiempos que hoy vivimos. Decretamos, declaramos, le exigimos a Dios: te ordeno, declaro, decreto, como si nosotros tuviéramos la autoridad por sobre lo que Dios es y quién es Dios es y su soberanía. Así más o menos estaba esta mamá pidiéndole, más que pedir, como digo, le ordeno, te ordeno que mis hijos estén a tu derecha y a tu izquierda. Esa fue la orden. Y lo hacía esta mamá. Y cuidado con eso de ordenarle a Dios, porque el Señor les dijo: no saben lo que piden. Solo Dios es el que decide esto. Es decir, yo no puedo ordenarle a Dios, ni declarar, ni decretar, ni exigirle, ni tomar las promesas de Dios a mi criterio, a mi gusto, y te decreto y ordeno, y porque lo declaro. Solo Dios es el soberano y Él tiene la autoridad. Como le dijo el Señor a los discípulos, Él también nos dice a nosotros: solo Dios es el que decide a esto. Ahora, esto fue un tiempo antes de la entrada triunfal en Jerusalén. Podemos decir que los discípulos ya llevaban una gran parte del ministerio con el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ya llevaban casi 3 años de estar viviendo y experimentando milagros, experimentando cómo el Señor obraba, las cosas gloriosas que el Señor hizo, cómo Dios hablaba y enseñaba. Ellos ya llevaban bastante tiempo juntos sirviendo al Señor. Y esto parece ser que en el tiempo, tanto a ellos como a nosotros también nos puede llegar a pasar, en algunos nos da el derecho a exigir o el estar en lugares que nosotros creemos tenemos que estar. Porque la mamá vino y le dijo, ya llevaban un tiempo, ¿no es cierto? Había salido, estaban por entrar a Jerusalén y prontito ahí nomás, a la semana siguiente era la crucifixión. Es como que el tiempo nos da el derecho de exigir y de pedir un lugar o creer que tenemos que estar en un lugar según nosotros creemos que debemos estar, como lo creyó esta mamá y fue impedido. Obviamente no fue sola, sus hijos estaban de acuerdo en la petición porque estaban allí,
No es que fue solita, no, estaban los hijos de acuerdo. Y aquí vemos al Señor dando otra gran lección para nosotros hoy. Al parecer, por el tiempo, al mismo Andrés se le había olvidado el lugar que Dios le había dado, que él tenía que ocupar. Los 10 se enojaron, no por el pedido, sino creo yo que tal vez a mí también me corresponde. Se adelantó la mamá de Santiago y Juan, se adelantaron ellos Dios, y dice la palabra allí en San Mateo que los 10 se enojaron. Si vamos a San Mateo capítulo 20, San Mateo capítulo 20, allá encontramos en el versículo número 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Es decir, que estaba la mamá de ellos, los 2 discípulos, más los otros 10. Estaban presentes ahí todos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Allá encontramos en esa gran lección y enseñanza que el Señor les dio, este principio que en Andrés estaba, parece que por el tiempo que ya venían sirviendo y trabajando, se le olvidó. ¿Por qué digo esto? Porque él también estuvo entre los 10 que se enojó. Y la Biblia lo dice. Cuando lo oyeron los 10, se enojaron contra los 2 hermanos. Se había olvidado el principio de qué es lo que Dios quería. ¿Por qué digo esto, que se había olvidado ese principio? Porque si volvemos al texto que nosotros hemos leído al comienzo, ¿quién es quien le presenta a Jesús a Pedro? Andrés. Andrés se encontró primero con el Señor Jesucristo y Andrés fue y se lo presentó al Señor Jesucristo. Pero en ese mismo momento, en esa misma presentación, como hemos leído, desde ese mismo momento el Señor le dice a Pedro, no a Andrés, tú eres Pedro, en arameo piedra, ahora te llamarás Cefas, que en griego es piedra también. Porque era muy común que en ese tiempo tuvieran un nombre arameo y un nombre griego. Pero lo que el Señor hace, porque era Simón Pedro, lo que el Señor hace es reafirmar que él era una piedra y se lo pone en griego. Es de notar que Dios revela a Pedro quién es el Cristo. También que Pedro estaba en el grupo íntimo del Señor, donde estaba Juan, Jacobo y Pedro, donde estuvieron allá en ese día donde el Señor fue transfigurado y donde pudieron ver su gloria. No así Andrés. Andrés podría haber dicho, porque él y no yo. ¿Por qué, Señor, si yo te lo presenté a Pedro? ¿Por qué él? Y no yo, que yo te lo llevé, yo te lo presenté. Yo encontré al Mesías primero. Este pensar puede inundar nuestras mentes y si no estamos firmes, pueden jugarnos en contra. ¿Cuál es este pensar? Señor, queremos estar aquí y aquí. Y solo a Dios le corresponde esa decisión. Y ese pensar que tuvieron esos 2 hermanos junto con su mamá molestó al resto. Pero molestó porque quizás también se creyeron con el mismo derecho. Andrés se olvidó de que Dios lo había llamado para cumplir un servicio. Porque él, como dije recién, bien podría haber dicho, ¿por qué no yo? Si yo lo llevé al Señor.
El apóstol Andrés se ve y se le menciona solo 3 veces en los evangelios. Se le menciona en este primer texto que nosotros hemos leído, esta primera vez. También se le menciona en la segunda vez cuando él lleva al muchacho con los peces. Y también se lo menciona cuando él le lleva a esos griegos a presentarles al Señor. Estas 3 veces y estos textos nos hablan de alguien que quiere que otros conozcan al Señor. Lo que hizo Pedro Andrés cuando conoció al Señor, inmediatamente fue a su hermano. Cuando vio a los griegos, inmediatamente lo llevó. Cuando se necesitaba un milagro, el único que lo puede hacer es Jesús. Venga Jesús. Y él trajo a Jesús a ese niño, trajo a los griegos a Jesús, trajo a Pedro a Jesús. Él tenía un corazón de evangelista, de predicar la palabra, de llevar el evangelio a otros. El apóstol Pedro sabía a qué Dios lo había llamado. Él sabía lo que Jesús quería que él fuese. Que el tiempo no cambie lo que somos, lo que Dios quiere que seamos. En un tiempo de tantos autotítulos, apóstoles, profetas, como que si fueran los mismos los profetas del Antiguo Testamento, al don de profecía que habla en el Nuevo Testamento, cuando todos se autotitulan, la palabra del Señor nos enseña que el que quiera ser el mayor debe ser el que sirve. Ese será el menor. Y Andrés sabía esto, pero parece que el tiempo se olvidó. Que el tiempo no nos haga olvidar y que lo que Dios quiere que nosotros seamos y el servicio que Dios ha puesto, que nuestro corazón y mente sea solo servir al Señor Jesús en lo que Dios quiere que seamos. Que el Señor los bendiga ricamente. El fuego que hay en tu interior me ha consumido y me alumbró al de mi corazón. Oh, yeah, yeah. La lluvia de bendición anda conmigo, me persigue hoy. No hay nadie como tú.